noches. Gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Soy Ernesto Rivera. El trabajo de los reporteros gráficos, de los fotógrafos y de las fotógrafas y de los camarógrafos de prensa es esencial para entender el mundo contemporáneo. A través de sus imágenes entendemos lo que ocurre al otro lado del mundo. Vemos el dolor o nos asombramos con algún hecho extraordinario. Fueron las imágenes de los enfermos de coronavirus en Europa las que nos sensibilizaron antes de que la pandemia llegara a Costa Rica. El trabajo de los fotógrafas y los fotógrafos de prensa muchas veces es poco conocido porque no recibe el crédito que le corresponde y nunca sabemos el nombre de quien estaba detrás del lente de aquella foto que nos conmovió hasta las lágrimas. Recientemente el World Press Photo, una de las organizaciones más prestigiosas en el tema y que organiza uno de los concursos de fotografía más importantes para prensa, destacó a una fotógrafa costarricense como uno de los 6 talentos emergentes de este 2020. Se llama Gabriela Telles, puso su ojo a fotografiar una línea de autobuses en El Salvador, la 30, que trabaja en medio de la violencia de las maras en ese país. Gabriela Telles vive hoy en Francia, pero le invitamos a conversar y la tenemos ahora en este momento desde Francia. Buenas noches, Gabriela. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Gracias, buenas tardes para ustedes. Así es. Gabriela, primero felicitarte por este premio, una organización tan prestigiosa en materia de fotografía de prensa como el World Press Photo te nombre como uno de los talentos emergentes, es un logro enorme. En realidad se trata de un concurso con una serie de fotos. Contanos cómo fue que escogiste el tema de esta línea de autobuses. Bueno, todo empezó porque realicé un taller con una fotógrafa muy reconocida en el medio también, que se llama Susan Meiselas, y en ese taller teníamos que realizar una temática. Entonces, a mí las cuestiones del desplazamiento, el transporte, el viaje siempre me han llamado mucho la atención. En Costa Rica, de hecho, ya había hecho un trabajo sobre la línea del tren, la reactivación del tren urbano, cuando empezó por ahí del 2009, si no me equivoco, 2008, 2009. Y en El Salvador había leído un poco sobre la problemática que hubo durante un tiempo, una crisis muy fuerte en el 2016 con los buses, las pandillas. Entonces decidí comenzar el tema con la línea 30, sobre todo porque me llamó mucho la atención cuando estuve en El Salvador, como la terminal de bus, que era un espacio pequeño, saturado de estos buses como americanos, los buses gringos diríamos, que son como un reciclaje que nosotros hacemos para los transportes que utilizamos en todo Centroamérica. Entonces la temática comenzó un poco por ahí. ¿Y qué fue lo que fotografiaste? Porque digamos, cuando uno dice, ahora nosotros vamos a ir intercalando fotos del material, pero cuando uno dice fotografía una línea de autobuses, no es que saliste a fotografiar el bus como objeto solamente, sino la gente. Sí, más que la gente me enfoqué en los choferes de bus, porque uno a veces llega con un tema fotográfico como con cierta expectativa y en el momento en que se confronta con la situación, pues uno está como obligado también a cambiar un poco como su enfoque, no salir con una hipótesis y tener como que tratar de calzar esa hipótesis con respecto a la realidad que se está viviendo. Entonces, cuando yo llegué al sitio, encontré como esta vida tan dura de los choferes de bus, que ellos se levantan en la madrugada. Yo trabajé, de hecho, en 2 momentos muy importantes en la vida de ellos, que es en la mañana, cuando se levantan tipo 4 de la mañana, muchos de ellos incluso terminan muy tarde y empiezan muy temprano, deben de dormir en la terminal. Y estos 2 periodos de
de antes y después de hacer su rutina de trabajo son vitales, porque el primero, cuando se levantan, cuando se preparan, se montan en el bus, es esta incertidumbre de si van a llegar al final de su turno con vida, porque no saben si los van a asaltar. Muchos de ellos han tenido, a todos a los que entrevisté, han tenido el cañón de una pistola en la sien de la cabeza, o los han asaltado. También han tenido conflictos por cuestiones como nos pasa a nosotros en Costa Rica, por las cuestiones de las presas, de que entonces se han confrontado con choferes violentos que han roto incluso los vidrios del bus. En fin, todo ese tipo de situaciones que suceden, y que al final del día, cuando ellos llegan, que ese fue el otro punto que me interesó fotografiar, el momento cuando ellos llegan y dicen, bueno, ya terminó mi turno de trabajo, estoy con vida, estoy bien, logré sobrevivir. Entonces, estaba enfocado, como dice usted, no en el objeto, en el bus, un poco en las personas que se transportan, pero sobre todo en los choferes y en el interior de los buses, y cómo ese bus se convierte como en un espacio del que ellos se apropian, ellos se protegen, como con luces de colores, ponen peluches, decoraciones, frases religiosas, etc. Gabriela, el trabajo de las fotógrafas y los camarógrafos de prensa es peligroso por naturaleza. ¿Cómo fue trabajar en El Salvador con las pandillas al acecho? Ahí es un hecho cotidiano en El Salvador el tema de las pandillas. Bueno, pues sí, pero también yo tuve la dicha de trabajar en una época donde ya la crisis más fuerte de las pandillas y el transporte había pasado un poco. Y yo sinceramente traté de trabajar el tema de la violencia, pero de la violencia latente, que no fuera tan explícita dentro de las imágenes. No me interesaba fotografiar eso, porque además es como redundante dentro de las problemáticas que siempre vemos de violencia, sobre todo en El Salvador, en toda la región centroamericana. Me interesaba más trabajar la violencia desde un punto de vista emocional, un sentimiento. Entonces, sí era peligroso. Yo hice las rutas con los choferes, me monté en ese bus, hice toda la vuelta. Es una vuelta que debería durar 2 horas, termina durando 4 horas. A veces atraviesa casi toda la capital del San Salvador. Y yo lo que utilizaba era una cámara pequeñita que tengo por ahí, para poder fotografiar, para como mezclarme un poco más, no verme como tan evidente. También hice muy buena amistad con los choferes de bus, entonces de cierta manera ellos me protegían, me cuidaban. Pero sí es un riesgo que uno toma por esta pasión fotográfica que uno tiene, que uno quiere desarrollar un proyecto, una idea, quiere hablar de algo específico y presentárselo al mundo. Gaby, muchas veces cuando se habla de fotografía, la gente piensa en un par de tomas, pero el trabajo que usted hizo con la 30 fue un estudio constante y meticuloso. ¿Cuánto tiempo te tomó y además cómo fue la experiencia luego de curarlo? Porque haces, no sé cuántas fotos puedes haber hecho, pero calculo que pueden haber sido miles. Sí, claro. Fue un proceso de 2 años, del 2016 al 2018, donde hice varios viajes a El Salvador. Yo, de hecho, cada vez que tenía un momento libre entre los trabajos o las vacaciones, mis vacaciones fueron El Salvador, fueron ese trabajo, por así decirlo, pero es eso, de que yo mis tiempos libres yo los utilizo realmente para poder seguir desarrollando como la carrera. Me interesaba mucho también en el trabajo, poderlo desarrollar con una buena profundidad. Entonces, fue un trabajo de 2 años donde hice varias visitas, tomé alrededor de 6,000 fotos, después hice una edición de 300, hasta que tengo una edición más o menos de 25 fotos en promedio sobre ese trabajo. Pero sí es difícil y tuve que acceder a muchos consejos de fotógrafos sobre los cuales yo me apoyo bastante, a quienes me gusta mucho como la estética que trabajan, la narrativa que tienen, y ellos me ayudaron muchísimo, ellos y ellas me ayudaron muchísimo a poder darle un hilo conductor a la historia que me interesaba presentar. Hablábamos recién yo te decía recién del tema de la cultura de un reportero gráfico,
un reportero, ya sea un camarógrafo de televisión, en periodismo, o un fotógrafo, una fotógrafa. El entrenamiento, la gente normal, entre comillas, corre del sonido de los disparos hacia afuera, se aleja. Cualquiera escucha un disparo y corre alejándose del sonido. Un reportero que se precie como tal, corre hacia el disparo, trata de buscar la historia. Es un entrenamiento en el que en parte consiste en desafiar el instinto. El instinto de uno lo hace ponerse a salvo. El reportero, y sobre todo también el reportero gráfico, corre hacia el peligro en determinadas condiciones. ¿Cómo vos has tenido una experiencia fuerte en prensa, has trabajado en Nación, en muchos medios, en EFE, en agencia? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, pero tal vez hay como esta generalidad de que el reportero gráfico busca un poco como el peligro y todo, como lo acaba de mencionar usted, la imagen de shock, pero por lo menos mis motivaciones tienen que ver mucho con mi curiosidad. Yo soy como muy curiosa y a mí donde me dicen no se vaya a meter ahí es peligroso, voy, pero no porque ande buscando el peligro precisamente, porque me han advertido mucho que no lo tengo que hacer, sino que a mí me gusta ver las cosas con mis propios ojos. Y yo creo que también eso me ayuda mucho a ser lo más honesta posible con la visión que quiero representar de las cosas, porque no me gusta crear imágenes de shock, de impacto, de exageración, como para escandalizar a las personas. Me gusta más bien crear proyectos que puedan hacer reflexionar, analizar a las personas sobre el entorno en el que vivimos, las realidades con las que nos estamos confrontando día a día. Y si yo lo puedo hacer de una manera más estética, una manera favorable para el tema, para que se pueda comunicar de una mejor manera y pueda tener un mejor alcance, pues es mejor. Pero sí yo creo que nosotros como reporteros, periodistas, camarógrafos, las personas que se dedican a la imagen, a buscar historias, más que buscar el peligro, es que a veces somos como un poco necios, como muy insistentes, ¿verdad? Como muy persistentes, majaderos, porque nos dicen no vaya ahí, vamos, lo que le mencioné anteriormente. Vos, sí, es un poco así, y también usted mencionaba recién el nombre de una persona que es todo un ícono en tema de cobertura gráfica, que es Meiselas, ¿verdad? Uh-huh. Ella fue quizás la gran fotógrafa de la Revolución Nicaragüense, tiene fotos icónicas que le han dado vuelta al mundo. Ahora, vos te formaste en Costa Rica. ¿Cómo se forma la cultura visual y también el carácter de una fotógrafa de prensa? Bueno, es una cuestión también como muy personal, ¿verdad? Tenemos varias escuelas de fotografía en Costa Rica y es muy bueno como toda la variedad que tenemos educativa. Yo me formé primero en Bellas Artes, empecé por ahí, pero me di cuenta que no tenía como suficiente talento. Entonces traté de complementarlo con la fotografía y como que el fotoperiodismo me agarró, me envolvió y me quedé ahí. Pero depende como del camino y la manera de ser de cada quien también. Yo siento que la formación en Costa Rica técnicamente es muy buena en fotografía, pero sí necesitamos tener formas de reflexionar mejor sobre el mundo que nos rodea. Tenemos que tratar de no caer en ciertas trampas como es muy bonito tener reconocimientos y gracias a eso yo estoy aquí hoy hablando, pero también es muy importante no ser como cazadores de premios, buscar siempre reconocimiento, sino que realmente si vamos a dedicarnos a la fotografía es porque tenemos algo que decir, tenemos algo que aportar y lo que estamos haciendo va a tener una utilidad dentro de la sociedad. Para mí eso es como lo vital y el carácter que es necesario concientizar dentro de la profesión un poco, de que lo que hacemos debe tener un impacto que no necesariamente va a ser un impacto en beneficio personal, sino que sea un impacto que pueda colaborar con algo para el bien común.
El trabajo de fotoperiodista es duro no solo por los riesgos, sino por el equipo que hay que cargar. En Costa Rica, en los últimos años, tuvimos excelentes fotógrafas de prensa, mujeres. Hay toda una generación que estaba trabajando en diferentes medios, en agencias, en La Nación, en diferentes medios. ¿Cómo vivís la experiencia de un trabajo tan pesado también en lo físico? Desde ser mujer, digamos que hay una diferencia de capacidad de transporte. Bueno, el equipo ahora, hay nuevas tecnologías que han permitido que yo utilizo en este momento cámaras pequeñas. Cuando trabajaba para los medios de comunicación y me daban equipo, evidentemente era un equipo pesado y tuve muchas colegas con problemas de espalda, problemas lumbares en la columna, etcétera, ¿verdad? Es muy desgastante en ese sentido, pero yo sí he procurado últimamente trabajar con un equipo más liviano. Y en todo caso, yo pienso que el reto con respecto a ser una mujer fotógrafa tiene que ver no tanto con las condiciones físicas, sino con las condiciones de acceso al trabajo. Porque yo he sido profesora de fotografía también y le puedo decir que en las escuelas de foto hay una gran cantidad de mujeres, incluso le puedo decir que un porcentaje mayor que los hombres, por lo menos en las épocas en las que yo fui profesora. Y a mí me sorprende ver cómo hay muchas fotógrafas muy talentosas que están como escondidas, un poco como ha sido mi caso. Yo tengo más de 10 años de trabajar y hasta ahora he logrado como cosechar un poquito de reconocimiento, de poder dar a conocer un poco más lo que estoy haciendo. Pero el acceso al trabajo, si usted se pone a hacer un análisis en las agencias internacionales, casi todos los fotógrafos, por lo menos en Centroamérica, son hombres. Entonces, de vez en cuando hay una mujer, pero nunca ha sido tomada como para un puesto fijo. Yo estuve trabajando para agencias también y ha sido el mismo caso. Siempre fui como el reemplazo del fotógrafo de cabecera. Entonces, eso es una situación a la que hay que tomar también en cuenta, porque tenemos el acceso a la educación, tenemos buenas ideas, tenemos buenos trabajos, tenemos buenos proyectos, pero no tenemos buenos trabajos. No logramos pasar esa barrera todavía, por lo menos en Centroamérica, buscar una igualdad de reconocimiento en cuestiones de dinero también con respecto a la labor, a la profesión. Gaby, uno de los grandes desafíos en Latinoamérica es lograr el apoyo de las empresas y del Estado para la cultura. Ahora usted está viviendo en Francia. ¿Qué diferencias ves entre el apoyo que tienen los fotógrafos en Europa respecto de América Latina? Bueno, hay muchísimas con respecto, sobre todo, al reconocimiento de la profesionalización del fotógrafo. Yo conozco varios casos en Costa Rica de fotógrafos que han muerto sin nada en su bolsillo, porque nosotros no tenemos como garantías sociales que nos protejan. Hay mucho esta cuestión de que si usted trabaja en un periódico, me recuerdo esta frase, si usted trabaja en una empresa, me lo dijeron, usted aquí sabe a qué horas entra, pero no sabe a qué hora sale, por ejemplo. Entonces, es ese tipo de cosas como que se confunde el amor a la profesión con el hecho de tener que trabajar gratis, con el hecho de tener que darlo todo sin necesariamente recibir una retribución a cambio. Entonces, una de las razones por las que me vine para acá es porque se le paga lo que se le debe de pagar a un fotógrafo, no se considera como una profesión menospreciada con respecto a otras. Al mismo tiempo hay muchas como ayudas del Estado, no ayudas, sino que son como, hay financiamientos del Estado para proyectos específicos que meten en valor la visión de autor de tanto como fotoperiodista como fotógrafo artístico, contemporáneo, dentro de los diferentes géneros que se pueden dar con el trabajo de la imagen. Entonces, es como un nicho de oportunidades. Muchas veces nosotros nos limitamos de hacer trabajos porque no existen los medios financieros y el trabajo de la 30, que ha sido por el que más reconocimiento he obtenido, lo hice con mi dinero. Yo trabajaba y yo misma me lo autofinancié.
porque no hay entidades, no hay instituciones que se interesen a financiar fotógrafos en Centroamérica. Justamente en Costa Rica el trabajo de los fotógrafos es solitario y casi siempre sin apoyos. ¿Qué podrías recomendar desde esta realidad que estás viviendo hoy en el norte de Francia? ¿Cómo se inserta un fotógrafo en el trabajo social cotidiano en la sociedad francesa? Bueno, es muy importante tener la mentalidad abierta de que a veces a uno a veces está como un poco automatizado a tener una visión muy fija sobre su profesión. Y aquí en Francia, para poderme insertar un poco, logré entrar como un circuito de más colaborativo entre artistas. Y eso es una cuestión que hay que pensar muy bien hoy en día, porque el hecho de trabajar en colectivo y de abrirse hacia otros lugares que no necesariamente tienen que ver con la foto propiamente, es como una buena idea para poder también mover la profesión y no quedarse en un solo punto como muerto. Porque es una profesión difícil, en este momento que hay tanta saturación de imágenes en el mundo. Entonces yo empecé a trabajar aquí, por ejemplo, con hospitales. Entonces yo lo que hago es intervenciones artísticas en hospitales e incluso ahorita estoy haciendo una intervención en un colegio, pero es para trabajar con los adolescentes sobre mi propia obra. Yo les explico un poco cuál es mi estilo, qué es lo que yo hago y hacemos ejercicios de fotografía con ellos. O en el hospital trabajamos el tema de la cohesión social. Entonces, la cohesión entre los departamentos del hospital, porque muchas veces todos los servicios trabajan en cadena, trabajan en conjunto, pero no se conocen entre ellos. Entonces, aquí se le da mucho valor a la fotografía o al arte en general como una manera para abrir espacios de comunicación en situaciones donde no necesariamente hay una necesidad artística, pero el arte abre esos espacios. Entonces fue eso, yo soy fotoperiodista, podríamos decir, pero me gusta más hablar de mí misma como fotógrafa en un término muy general y no enfocarme como solo en el fotoperiodismo, porque también estoy tratando de utilizar mi profesión en otras ramas como eso, como las intervenciones en lugares no tradicionales de fotografía. Y también trabajo en Costa Rica con un colectivo que se llama Colectivo Noma y siento que el trabajo que hemos hecho es muy valioso porque nos ha ayudado un poco como a mostrar, a darnos fuerza como grupo. Muchas veces de forma individual uno se vuelve como una gota más dentro de todo dentro del río, ¿verdad? Pero de forma grupal se puede generar como una voz un poco más fuerte. Así es, el colectivo Nómada, entre el colectivo Nómada tengo amigos y colegas muy queridos de muchos años. Gaby, la tecnología y los teléfonos multiplicaron la cantidad de fotos que la gente toma por millones. ¿Qué ventajas y qué desventajas ves para la fotografía profesional en esta hiperpopularidad de la foto digital? Bueno, hay muchos fotógrafos que se enojan de que ahora todos somos fotógrafos, pero con esta cuestión del teléfono, que hay mucha accesibilidad, entonces hay este sentimiento entre los colegas a veces de que se perdió como ese ser especial de tener la cámara y ser ser así de experto. Pero a mí me parece muy bien porque entonces eso hace que las personas tengan una mejor comprensión y una apreciación sobre todo por la imagen. Entonces, tienen una curiosidad un poco mayor por buscar a través de un dispositivo, que sea el teléfono o algo así, ver el mundo a través de ese dispositivo y entender mejor como el mundo de la fotografía. Yo no lo veo como algo negativo, más bien yo no me molesta que las personas, todos queramos ser fotógrafos, porque de todas maneras yo lo metaforizo un poco con la escritura. Todos sabemos leer y escribir, pero no todos somos novelistas, poetas, dramaturgos, etc. Y lo mismo pasa con la fotografía. Todos podemos tener acceso a un dispositivo, todos podemos hacer fotos, pero no todos podemos crear una narrativa coherente, poder desarrollar un estilo, etc. Eso toma muchísimo tiempo y muchísima dedicación. Es como cualquier cosa que se quiera profesionalizar o, bueno, es eso.
Se nos acabó el tiempo, Gaby, pero te agradezco muchísimo el rato que nos dedicaste, el esfuerzo por coordinar para la entrevista y también te vuelvo a felicitar por el reconocimiento obtenido internacionalmente. Gaby Telles, artista visual costarricense. Gracias por el espacio. Gracias. El arte será una de las herramientas que nos permitirá avanzar y reencontrarnos en medio de este montón de cambios que estamos viviendo. La fotografía nos da la posibilidad de vernos desde otro lugar. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.